Hola, hola a todos. Por si acaso estamos en momentos cruciales y, y la única buena noticia es que las noticias son tan malas a nivel económico que los especuladores, porque seamos sinceros, eso dejó de ser un esquema de inversión hace muchísimo tiempo atrás. Ah, lo que sucede es que los especuladores ya están considerando que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal no van a poder subir los tipos de interés. En otras palabras, no van a poder subir el precio del dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene la recesión. En este momento ya sabemos que están en recesión. Por si acaso, yo dije, esto está en recesión hace muchísimos meses atrás. Ah, Eso es lo lamentable, digamos. He podido ver bien los datos que estaban ahí disponibles para leerse. Pero lo triste es con qué tipo de modelos están trabajando los burócratas. Los burócratas están, creo que honestamente, sorprendidos por lo que ha sucedido este primer semestre del 2022. Y eso es una mala noticia. Es una mala noticia porque ellos son los que diseñan las políticas monetarias y todo lo demás. Y este problema no es que pueda resolverse, es un problema que uno que tiene que sobrellevar. No es que tú puedas hacer algo para mejorar el asunto. Lo único que puedes hacer es bueno, ¿cómo se dice? Agacharte, inclinarte y digamos que pase la ola ¿no? Y seguir a partir de ese momento, ¿no? Entonces, pero, pero debido a esa naturaleza del problema, ah, las cosas pueden ir muy a peor, muy a peor. En otras palabras, lo único que pueden hacer es estropearlo. Y cuando estamos hablando de estropearlo, estamos hablando de hacer mucho más daño a más gente, ¿no? Porque en este momento la economía europea está mal, está mal y está, o sea, en camino hacia un desastre, por si acaso. La economía estadounidense está en un brutal desastre y la economía japonesa también está en un desastre brutal, o sea, y la China igual. Y en medio de todas estas, o sea, y en medio de todos esos datos, o sea, los especuladores están felices de que no se pueda subir los tipos de interés, o sea, no se dan cuenta de lo que está pasando. Y este es el momento en el que podemos reivindicar, ¿no? En otras palabras, se podría decir que yo creo que el mundo era peor el año pasado que este año. Lo que no quiere decir que no estés horrorizado por lo que está sucediendo, pero ya he comenzado a ver, digamos, que la gente comienza a interesarse, ¿no? Siquiera eso. El año pasado tú decías, hay un montón de problemas estructurales y a nadie le importaba un pepino, lo cual era trágico, ¿no? Porque se podría haber evitado el problema. Pero ahora que estamos en el problema, entonces eh, el lado positivo para mí es que es una reivindicación teórica, ¿no? En otras palabras, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he intentado explicar, todo lo que yo vengo diciendo desde hace años, tiene sentido. Y lo que ellos vienen diciendo desde hace años, todo lo que ellos han hecho, todos sus libros publicados, ¿no? Todas sus clases dadas, no tiene, está mal. Ellos están mal, nosotros tenemos la razón. Entonces, tener la razón es algo positivo, ¿no? Lástima de que venga con todo el problema que está ahí. Bueno, o sea, lástima que venga con tanto dolor humano, ¿no? Pero por lo visto, la humanidad no,
O sea, de entrada, con esta teoría, con estas teorías y todo lo demás, la humanidad no le interesa aprender. Primero va a querer sufrir eh, y tal vez incluso morir antes que aprender, lo cual es una pena. Y ese es el momento en el que estamos ahora. Ah, una de las razones, por si acaso, antes de abordar el tema de hoy, ya saben, están sucediendo demasiadas cosas como para que pueda hacer un comentario general sobre todo lo que está sucediendo. Más básicamente tengo un lema, digamos, para ser optimistas en este momento, y es que el mundo era horrible. El mundo era horrible, gente. El desperdicio económico que se da por todas partes, ¿no? Era absurdo, era insultante, ¿no? Y recuerden de que todo esto es un problema, ¿no? Es un problema de estructuración de lo que es el poder de compra, de lo que nos está dando el rédito energético, de lo que tenemos, de las energías disponibles, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con el rédito energético? Y lo que estaba haciendo nuestra sociedad era simple y llanamente desperdiciarlo de una forma grosera. Y podemos mencionar un gran ejemplo, un ejemplo paradigmático de lo que se hizo, ¿no? Entonces, 2.4 billones destinados a Afganistán durante la ocupación estadounidense y solamente de lo que es el aspecto estadounidense, ¿no? O sea, si no me equivoco, es solo de la ayuda de los Estados Unidos, solamente la intervención de Estados Unidos, ¿no? 2.4 billones, ¿no? Para no hacer nada. Ni el más grande imbécil del planeta, ni la persona más impedida. Tú le das 2.4 billones en el sentido castellano de la palabra y no hace nada con eso. Nada productivo, nada que sirva, nada que puedas mostrar y decir, vean lo bien que está esto. ¿No? Y todo un país y todo un pueblo y todas esas personas, ¿no? Ahora sufriendo por 2 décadas de ser tan imbéciles para no poder construir ningún mecanismo, ninguna parte de la sociedad, del Estado, de nada. No, ese es el mundo. Entonces, es un ejemplo, pero tú puedes ver un ejército de esas tonterías en todas partes. Eso es trágico y eso se acabó. Eso se acabó. Ahora, si tú vienes con alguna tontería, la pagas y te duele a ti, te duele a ti. Como por ejemplo lo que está sucediendo en Ucrania, que es un horror, es un espanto. Y ahora lo están pagando los europeos, lo están pagando los estadounidenses, con dolor real, con dolor de cada día, ¿no? ¿De dónde va mi dinero? Bueno, damas y caballeros, no sé si me va a dejar YouTube, no sé si me va a dejar YouTube de este último momento. Vamos a ver, si no voy a tener que rehacerlo. Eh, ya, mm, ¿cuál es el tema de hoy? Ya saben que había muchos temas sobre la mesa. No, yo no voy a tocar sobre, ya saben que los videos, haré algún comentario inicial que a veces toma demasiado tiempo, pero los videos no son de coyuntura. Los videos que yo hago son estructurales, en otras palabras, algo que lo puedan ver ahora, yo lo haga ahora, pero que sirva de aquí a varios años también, o sea, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de alguien muy, muy importante, que es George Soros. George Soros. Entonces, yo lo he visto desde hace tiempo bastante, muy mencionado en ciertos círculos, ¿no? A George Soros. El día de hoy hablemos de él. Entonces, primero vayamos a ver quién es George Soros. Creo que podemos, sí, aquí tengo, vamos a compartir pantalla para que lo vean. Entonces, obviamente, ella es una persona muy anciana. En este momento tiene 91 años, ¿no? O sea, es una persona que tiene mucha edad. Bueno, él es George Soros. ¿Por qué se lo conoce? Se lo conoce por ser un filántropo.
bueno, un filántropo, un mecenas, ¿no? Es bastante complicada su situación y es por eso que debemos hablar de él. Hablemos un poco de su infancia, o sea, ¿cuál es el asunto? El asunto es de que él es húngaro, pero nace en 1930, como pueden ver acá, y es judío. Su origen es judío, o sea, era de familia judía, pero ya su familia judía, su padre, si no me equivoco, decide ah, renunciar al judaísmo. ¿Y por qué decide renunciar al judaísmo? Porque quiere tener un mejor puesto burocrático dentro de lo que es, en esencia, la burguesía o la administración. No sé si es austrohúngara, porque en esos años no sé si existía esto. O sea, en otras palabras, en el momento en el que su padre se cambia de religión, no sé si existía Austria-Hungría, pero digamos que no. Entonces, digamos, dentro de lo que es el gobierno húngaro, para obtener poder dentro de la burocracia, dentro del gobierno, entonces su padre de George Soros se cambia, renuncia a su religión judía y obviamente se vuelve algún tipo de cristiano, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que toda su familia es judía. ¿Y qué años son? Son los años 30 cuando él es niño y todos tus primitos, ¿no? Todos tus familiares son judíos y entonces va a llegar el nazismo. Pero el nazismo cuando llega en 1933, que no llega con mayoría por si acaso, pero cuando llega ya viene toda una coleta de peleas y muchísimo antisemitismo distribuido políticamente y a varios niveles, ¿no? Y por si acaso entonces también había simpatizantes profascistas, porque profascistas dentro de lo que es Hungría, y también obviamente en las partes vecinas, Austria, y obviamente en el centro alemán, ¿no? Porque la gente olvida lo conectadas que estaban estas áreas, ¿no? Y por si acaso también las familias judías, en otras palabras, absolutamente toda la gran familia de Soros está hablando, ¿no? Digamos, a ver, si nace en los años 30, a los 36 años, entonces, ¿cuál es él tiene perdón, en el año 36, 1936, George Soros tiene 6 años, ¿no? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema y los asuntos de los que hablan los adultos? Y todas las familias y todo lo demás van a hablar del antisemitismo que está creciendo, las leyes que están desarrollándose en Alemania, ¿no? Lo que está pasando en Austria, donde también están tomando control los nazis, y digamos lo que está pasando en Hungría y en todos otros lados, ¿no? Que es eh, movimientos antisemitas que en muchos casos eran muy agresivos. ¿Y qué es lo que va a suceder dentro de la infancia de Soros? Lo que va a suceder es que el padre de Soros se va a hacer de mucho dinero. ¿Y por qué se va a hacer de mucho dinero? Porque muchas familias judías quieren huir, ¿no? Y entonces, ¿en quién confiar? ¿En quién me puede ayudar? Entonces, Soros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ex judío. Entonces, su padre está teniendo tomando, se puede decir, todas las oportunidades económicas que este bendito problema para la comunidad judía significa. En otras palabras, gana plata con todo el desastre que le rodea y de la que él cada vez es más consciente, ¿no? Porque cuando cumple 9 años, ahí va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Por si acaso, desconozco todos los detalles, ¿no? De la vida de Soros. No lo vamos a leer porque no lo voy a leer ahora porque no importa, porque son esas ideas
Estamos ganando dinero, hemos ganado un montón de dinero, esto es muchísimo, esto es muy bueno para los negocios, para tu situación y la mía, ¿no? De la familia de Soros, y el desastre, ¿no? El desastre que les rodea, la preocupación de boca en boca, ¿no? La preocupación de tus primos, ¿y qué hay de fulano? ¿Qué hay de sutano? ¿No? Y en algunos casos, se fueron a Estados Unidos, se fueron a tal lado, ¿no? Pero en algunos casos va a haber de que, ¿no? Va a perder, ¿no? En el holocausto judío, las familias judías es sumamente difícil encontrar alguna que haya podido evitar completamente el desastre, ¿no? Entonces aquí tenemos a Soros eh, feliz por tanto dinero y triste por tanto dinero, ¿no? O sea, con una noción de que el dinero es, ¿no? Medio sucio. Ese dinero lo era. Bueno, pero ¿qué es lo que va a suceder con Soros, ¿no? Entonces, como es familia judía, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, siendo de Hungría, como es familia ex judía, entonces tiene más posibilidades para huir de esto, escapar de esto, y cuando se van a imponer los regímenes comunistas en todo lo que es el este europeo por intervención rusa, entonces ahí ya su familia raja, y van a Londres, ¿no? Y esta es una típica familia, la familia de Soros es una típica familia exjudía, ¿no? En otras palabras, todo el cliché, por si acaso, es un cliché dentro de lo que es la cultura judía, pero es un cliché porque se repite muchas veces. Por si acaso, ¿cuál es el cliché? El cliché es la visión de Maus. Por si acaso, ¿qué quiero decir de Maus? Me refiero a la historieta. Hay una historieta judía muy famosa, perdón, una historieta de ratoncitos. Les puedo mostrar, podemos aprovechar para compartir alguna imagen. Pero bueno, lo que pasa es que, ya, lo que pasa es que a mí no me gusta esa historieta, entonces, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que todo lo que cuenta de la familia en Maus es de lo preocupados que están por buscar dinero y buscar dinero y buscar dinero y buscar dinero y cómo hacer negocio y cómo ganar plata, ¿no? Entonces es un cliché, pero es un cliché cultural, ¿no? De ciertos sectores de la cultura judía. Entonces Soros está ahí dentro, ¿no? Por más que sea un ex judío, está ahí dentro completamente. Y obviamente es una persona, debe ser una persona muy capaz, ¿no? Muy inteligente, sabe leer muy bien los mercados y se convierte en un inversor, y en un inversor de muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito. Al punto no de que él está dispuesto a hacer algunas apuestas no especulativas, arriesgadas, y lo hace con muchísima fortuna, ¿no? En otras palabras, es un simple millonario y de pronto se convierte en un simple multimillonario, ¿no? Que arriesga, que apuesta, que sabe por dónde van las cosas, y de pronto se convierte en un multimillardonario. En otras palabras, tiene muchos millardos. Aquí dice que su fortuna es de 8.6 millardos, en otras palabras, 8.6 mil millones de dólares. Ya, puede que lo sea, puede que lo sea. Pero entonces en los años 80, entonces cuando ella tiene 40 y tantos años, ya es una persona de un éxito asombroso, un éxito espectacular que lo convierte, ¿no? En, digamos, en una leyenda en los pasillos de lo que es el mundo de las especulaciones. Ah, y ya, bueno, yo no ubico muy bien lo que sucede en los años 80 y todo lo demás, pero el punto es de que ya en esos años, arriesgando y apostando muy bien, se vuelve muy, muy rico. Pero sí sé lo que sucede en los años 90. En algún punto de, digamos, de los años 80 y de los años 90, George Soros decide
de que el dinero, ganar dinero, en otras palabras, tener éxito en la especulación, ¿no? No es tan vistoso ni interesante. Porque él tiene, o sea, digamos, o sea, ¿dónde puedes ganar dinero? Acá, acá, acá. Y él tiene éxito, 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 esto. Y no solo eso, como les digo, por ejemplo, hace una famosa apuesta en contra del Banco Central británico, ¿no? Que probablemente tiene que ver con algunas especulaciones sobre el valor del dinero, y especula y por lo tanto acaba con unos márgenes de ganancia estrafalarios. ¿Ese es el momento que lo cambia? No lo sé, no lo sé, pero en los años 90 ya se lo conoce como el mecenas, como el filántropo, en otras palabras, como la persona que regala dinero. Así, regala dinero. Y ahí tiene una cosa bastante rara. Por si acaso de Estados Unidos se mueve perdón, del Reino Unido se mueve a Estados Unidos, ah, y ahí hay una cosa. Se supone que George Soros es de mi línea política. Se supone que es un liberal clásico. Entre otras cosas, tiene un problema con lo que con lo que sucede en su Hungría natal, que es tomada por los comunistas, ¿no? Por los comunistas prosoviéticos, ¿no? Y ya saben que hay una invasión, por si acaso, soviética, lo que es Hungría, ¿no? O sea, es una tragedia todo eso, ¿no? Y él obviamente se opone a esa tragedia. ¿Y cómo se va a poner esa tragedia? Siendo un liberal clásico, ¿no? Siendo un literalmente, oí hablar de que él hablaba bien de Popper, ¿no? De Karl Popper, ¿no? Él hablaba de Karl Popper y era ¿cómo se dice? Un identificado con la sociedad abierta, porque Karl Popper tiene un texto que es muy famoso, que está allá, que es La sociedad abierta y sus enemigos, The Open Society and its Enemies, ¿no? Que en dos ejemplares, y entonces habla de cómo las sociedades abiertas se enfrentan a unos problemas teóricos, y esos problemas teóricos son no todos aquellos en contra de la sociedad abierta, y entre esos están algunas ideas de Platón, incluso algunas ideas de Hegel y un pedazo de Marx, ¿no? Entonces agarra todos esos pedazos para hablar mal de ellos como enemigos de la sociedad abierta. Y entonces Soros se supone que es un aliado de la sociedad abierta y por lo tanto lucha contra los enemigos de la sociedad abierta donde puede, a través de los mecanismos que pueda. Eh, y bueno, eso se queda ahí nomás. Ya. Y yo me pregunto acá que sí, bueno, por si acaso esto es completar una imagen incompleta que yo tengo, ¿no? Ya saben. En vez de darme el bendito trabajo de leer todas sus benditas biografías y encontrar ahí, ¿no? Los datos, las cosas que permitan señalar claramente el rumbo, yo a rato pienso simplemente sobre el tema, porque, bueno, porque tenemos que darnos alguna explicación y esas explicaciones no siempre están ahí, ¿no? No siempre tenemos el dato. Con eso yo me he encontrado y en otras palabras, donde no tienes el dato, no hay el dato, no encuentras el dato, hay que especular. Y hay que especular en una dirección, o sea, ¿cómo es que este amigo de la sociedad abierta se convierte en el adalid, en el mecenas del surderío mundial? Pero del surderío ¿cómo se dice? En el peor sentido de la palabra, ¿no? En otras palabras, de los enemigos de la sociedad abierta. Entonces, ¿cómo es que sucede eso? Y obviamente no tenemos los datos y todo lo demás, ¿no? Pero ya en los años 90, o sea, ya estamos hablando de los mediados de los años 90, George Soros le estaba echándonos, no me acuerdo el número, pero, o sea, ya había regalado creo que 5 millardos
O sea, ya había regalado, y creo que estaba regalando un millardo por año. En otras palabras, ¿a quién? ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere? Toma, 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 toma. Y no solo eso. No, es una persona sumamente razonable y por lo visto ¿cómo se llama? Sus donaciones y su mecenazgo tiene una estructura muy razonada. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo 1.000.000, no te regalo 1.000.000. Yo tengo 1.000.000, lo pongo en algún lado, me da un rédito, digamos, del 9% anual y te regalo el 9% anual. Eso, o sea, George Soros se convierte en un mecenas, en un filántropo muy razonable, eh, que tiene una muy buena mecánica por detrás. Y por si acaso la mecánica por detrás permitía un flujo permanente de dinero. Ya, y entonces aquí es donde podemos llenar una especulación, ¿no? O sea, en otras palabras, nos falta el dato, no lo tengo, pero podemos especular. Y tiene que ver, ¿no? Con qué es lo que quería Soros en los años 80, principios de los años 90. Lo que quiere es ayudar. Lo que quiere es ayudar. Y él es un liberal, ¿no? Un classic liberal en el Reino Unido. Pero la palabra liberal en el inglés de Estados Unidos significa otra cosa. Y no sé, o sea, obviamente hoy por hoy, por si acaso, el significado estadounidense ha logrado invadir al significado inglés de la palabra. No, es esos falsos amigos. La palabra liberal en inglés de Estados Unidos significa persona de izquierda porque hubo una campaña en los años 30, una campaña política de Roosevelt, del Franklin, ¿no? Franklin Roosevelt, que no quería presentarse al público como un progresista porque él se había quemado el progresismo. ¿Y por qué se había quemado el progresismo? Por la crisis de finales de los años 20. Entonces, ¿cómo hago yo para presentar mi campaña, mi plan, y que no me tilden de populista y que no me tilden de progresista? Entonces, lo que hizo Roosevelt fue hacer el liberal, ¿no? Y por si acaso, el plan de Roosevelt es 100% keynesiano, es 100% socialismo fabiano, o 100% socialismo ligero, ¿no? Es el New Deal, es el te ayudo, ¿no? El ayudemos, el presentemos proyectos del Estado, ¿no? Es toda esa chorrada de cosas zurdas de intervención del Estado, ¿no? Entonces, esa postura política de más plata del gobierno, más plata del Estado, más intervención del Estado, es la que se convierte en el significado de del liberal, ¿no? Del liberal, falso amigo. Y yo me pregunto si el taradazo de Soros, que puede ser muy brillante en algunos aspectos y que sea un impedido en otros. No es poco común eso, gente. Eso sucede todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos, ¿cómo se dice? Idiotas geniales, ¿no? En otras palabras, gente que es capaz, muy capaz en esto, en algún lado, y de pronto ves su otro aspecto y te das cuenta de que ahí le falla, pero no falla completamente. Por si acaso, esto se puede comprender muy fácilmente a través de los grandes atletas, ¿no? Que cuando opinan sobre otras áreas sobre las cuales no están capacitados, ¿no? Se muestran muy limitados cuando dentro de su área son ilimitados, ¿no? Son el gran atleta. Entonces, me pregunto si le pasa esto a Soros. Porque en los años 90 ya emerge, ¿no? Ya emerge como la voz que te da plata
para todos los programas keynesianos fuertes, para todos los programas rooseveltianos en cualquier parte del mundo. En otras palabras, tú quieres democracia, sí, quieres Estado que le regale cosas al pueblo, ese tipo de cosas. Ahí tienes una mano de Soros, ¿no? Disponible. Y eso, por ejemplo, en mi país se habla mucho de, ¿no? ¿Cómo se dice? De la intervención de las fuerzas y de lo que es el regalo de plata de Soros a todo tipo de instituciones, en esencia izquierdistas. Y en algunos casos, bueno, y eso a partir de los años 90 solo empeora, gente. Solo empeora al tipo de persona que le da dinero a Soros. Y como Soros como tiene dinero y como lo regala de una forma muy razonable, entonces el flujo está siempre ahí. Hoy por hoy, ¿de qué se habla mucho de George Soros? Se habla de los fiscales de distrito en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha hecho con los fiscales de distrito? Ha apoyado campañas, pero las campañas ¿de quién? Del más tronado de los fiscales de distrito. En otras palabras, tú tienes la opción de una persona que quiere hacer cumplir la ley y tú tienes la opción, ¿no? Con esas nuevas teorías que surgen y tienen una gran influencia a partir de los años 90, que es de la teoría crítica, ¿no? En otras palabras, este mundo es espantoso, ¿no? Las personas criminalizadas por el sistema horripilante de lo que es la opresión del capitalismo. Entonces, él se ha metido y ha apoyado con millones de dólares las campañas de los fiscales de distrito que no creen en el crimen, ¿no? En otras palabras, si fulano de tal comete un crimen, es porque era pobrecito, pues. O sea, toléralo. Y por si acaso esas cosas, se toleraron tantos crímenes, o sea, fue tan brutal ese manejo de la ley con los fiscales del distrito, que a uno de ellos lo han sacado en San Francisco. Y San Francisco es conocida como la zona más progresista, en otras palabras, la zona más zurda de Estados Unidos, o sea, del surderío, los zurdos del surderío están ahí. Y lo han sacado al fiscal del distrito, porque el fiscal del distrito estaba liberando a diestra y siniestra, no estaba procesando a los criminales, tú tenías asaltos, tú tenías robos, tú tenías lo que sea, y lo único que hacía el fiscal del distrito es decirle, uy, ¿no? No lo vuelves a hacer, y lo sacaban, ¿no? O sea, y la gente estaba horrorizada, ¿no? Porque me cometen crímenes a mí y tú lo liberas, o sea, no es así como debe ser la ley. Entonces a uno que era Quesa Budán, por si acaso, Budán es seguro su apellido, se pronuncia así, y creo que su nombre era Chiesa o Quesa, y también se pronuncia así. Bueno, entonces lo sacaron, o sea, el voto popular lo hizo lo que es un rico, lo sacaron. Y por si acaso lo mismo va a suceder con otro fiscal de distrito, esta vez en Los Ángeles, si no me equivoco. A ver, ¿cuál es el nombre? ¿Es Gascón? Sí, creo que es Gascón. A ver, el Gascón. Sí, es George Gascón, ¿no? Es fiscal del distrito de Los Ángeles. Un taradazo patético, gente. Pavoroso, ¿no? De ese tipo de personas con esas ideas completamente tronadas de teoría crítica, ¿no? Y entonces tú, por si acaso, son solamente unos dos ejemplos digamos, de una intervención concreta de George Soros en Estados Unidos con millones de dólares. Y en este momento ha donado ya más de 100 millones de dólares para lo que es la campaña de los demócratas en Estados Unidos, que en este momento, ya saben, están completamente tronados. Están a la izquierda de la izquierda. Por si acaso han dicho, ¿no? Han hablado de, digamos, la izquierda moderada, que se supone que es el partido, la izquierda extrema, que son los rayados, y han dicho, ¿no? La izquierda
intergalácticas, o sea, ya están más allá de lo evidente. Son esas personas que dicen que el género no existe, que, etcétera, ¿no? O sea, que el género no existe, que todo es opresión, que ya saben, esa misma retórica. Pero ¿cuál es el punto? De la manera que interviene George Soros en Estados Unidos, ¿no? Con $100 millones por una campaña, millones de dólares para fulano de tal, millones de dólares para Mengano, y los fiscales de distrito más locos del planeta Tierra estando ahí. George Soros ha hecho eso con absolutamente todo el mundo. No conozco un lugar donde no haya llegado el dinero de Soros a través de alguna de sus instituciones, ¿no? Porque él es, a ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde está? ¿Qué cosas tiene a mano? Bueno, no. A ver, vamos a entrar. Entonces vamos a ver si es. Entonces, a ver, él fundó, a ver, ¿dónde está? Education, Occupation. Ya, el fondo de Soros. Las sociedades, ¿no? Las sociedades las fundaciones Open Society. Las sociedades de las fundaciones de la sociedad abierta, ¿no? Vean de que ahí, o sea, ¿dónde saca ese concepto de Open Society? Lo saca de Popper. Pero si lo sacas de Popper, ¿por qué apoyas a los enemigos de la sociedad abierta, ¿no? Entonces, esas instituciones de lo que es el Open Foundation y todo lo demás están en todas partes. Están absolutamente en todas partes y en cada lugar, o sea, en cada lugar no importa si es Ucrania, Georgia, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, no importa dónde, ¿no? Ahí se veía la mano negra, porque en estos momentos es una mano negra, es una tragedia lo que ese hombre ha hecho, porque ¿qué es lo que ha hecho él? Eh, tenemos, ¿no? Él es obviamente miembro de lo que es el World Economic Forum, ¿no? Obviamente el World Economic Forum es es una ONG, es una fundación, ¿no? Que se le inventa el fulanito, eh, el Schwab, ¿no? Y se le inventa el Schwab y obviamente convocan a cualquier persona que pueda darme algunos pesos, ¿no? Eh, pero entre esas personas que van y le pueden dar unos pesos, o sea, está ahí George Soros, ¿no? Eh, ¿cómo se llama? El Foro Económico Mundial se va a inventar, o sea, ellos sí son de, digamos, izquierda, confesa, izquierda clásica, europea, ¿no? Y eso la gente no entiende. La gente no entiende y no conoce, digamos, que tú tenías la Unión Soviética, tú tenías los países comunistas, pero tú tenías la respuesta europea, que no era libre mercado, sino era lo que era la sociedad del bienestar, ¿no? Que era de la de regalar la mayor cantidad de plata posible, ¿no? Pero teniendo el sistema supuestamente capitalista. En otras palabras, este sector es más eficiente, me da muchos impuestos, le cobro muchísimos impuestos y eso lo regalo al pueblo, ¿no? En otras palabras, la combinación se supone la combinación ideal. No, cuando la gente habla de Europa, no hablamos del capitalismo, no hablamos del libre mercado, no hablamos de tú muéstrame lo tuyo y veamos qué te doy de lo mío en el sentido financiero, económico del intercambio. No hay nada de eso, ¿no? No es esa. No, la cosa es el regalo del Estado, las dádivas del Estado, los beneficios del Estado. Todas esas cosas son. Ah, bueno, y entonces ¿cómo se dice? El Foro Económico Mundial está pues dentro de esa línea. ¿Cómo regalamos más? Y es por eso que fracasan pues en todo el mundo, porque no existe tanta riqueza en todo el mundo y entonces ¿cómo desarrollas riqueza? Regalándola con altos impuestos, con altas regulaciones, no. Ya, pero, por ejemplo, tú tienes esas cosas de SEG, que es sociedad, clima, y gobierno, ¿no? En otras, SEG, ¿no? En otras palabras, tú tienes que, ¿cómo se dice? A las empresas
a las empresas del mundo les dice, ¿cómo se dice? El Foro Económico Mundial les dice, tienen que medirse de esta manera, no tienen que ayudar, tienen responsabilidad social. Cuando una empresa no tiene ninguna responsabilidad social fuera de su producto, que su producto sea bueno, y eso ya es fantástico. En cambio, se les ha pedido, no, que me ayudes en esto, que me ayudes en lo otro, ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que aquí tienes aquí a George Soros, que es un militante filántropo, dando dinero de forma continua y por lo tanto cambiando al mundo. En mi opinión, pero o sea, hay demasiados datos al respecto. Digamos que Osama Bin Laden es una persona que cambia finales del, bueno, o sea, el siglo XXI, ¿no? Cambia el siglo XXI Osama Bin Laden, porque hace el ataque de las Torres Gemelas. Pero una persona que cambia el mundo de verdad y no para bien es George Soros. En otras palabras, tú tienes al mayor terrorista que hace un cambio en el mundo y tú tienes a George Soros con una cosa, o sea, con una idea. Yo diría que no es para nada clara, porque la idea, no creo que alguien tenga claro en hacer estupideces, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho. O sea, los fiscales del distrito de Estados Unidos, de los que se habla una vez más mucho en ciertos círculos, son un ejemplo paradigmático de la estupidez teórica a la que puede llegar ciertas personas. ¿Cómo vas a apoyar semejantes puntos de vista? ¿Y cómo vas a tolerar la ejecución de tan semejantes puntos de vista? Bueno, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que esta es la persona que está ahí de una forma militante, otorgando recursos, 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 ¿no? A la persona que piensa como X. Porque es fácil este tipo de fenómenos. ¿Cómo llegan a afectar al resto del mundo? Porque yo te hago una pregunta. Tú piensas X. Y si tú piensas X, yo te regalo $10,000. Y si tú no piensas X, dices, no, no, y te mueves. Pero tarde o temprano llega una persona que dice, yo pienso X, y recibe $10,000 y comienza el trabajo, ¿no? Comienza el flujo. Y tú tienes en el mundo, a diferencia de lo que se cree, tú tienes un montón de personas que no tienen base teórica y que no piensan en X o Z o lo que sea, no piensan. Esas personas, que son muchas, se van a adaptar a lo que piense el grupo. Y si hay bastantes entre ellos que piensan X, ellos también van a pensar X. Y en el caso de George Soros, con el dinero de George Soros, con las fundaciones de George Soros, con el manejo, ¿cómo se dice? Con la popularidad, con la influencia, ¿no? Cada vez más personas están que piensan X. Y aquí podríamos, digamos, y bueno, entonces esa es la historia al respecto. A mí me parece que Soros es muchísimo más importante que el Foro Económico Mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque a las ideas más locas del foro, Soros le daba plata. Entonces, si Schwab tenía alguna idea idiota, ¿quién le podía dar plata? Ah, Soros. Bueno, a mí me parece que nosotros vivimos en este momento en el mundo de Soros y habría que ver si él tiene, ¿cómo se dice? Gran parte de la culpa de que en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata se haya vuelto loco, pero loco de remate. ¿Por qué? Por su influencia, por el trabajo constante de, ¿piensas X? Si piensas X, aquí hay dinero. Desde, no sé desde cuándo, pero ya a mediados de los 90 era el gran filántropo. Y por si acaso recuerden de que en este momento el dólar ha perdido muchísimo de su poder adquisitivo. En otras palabras, el dinero que regaló hace muchísimo tiempo atrás era muchísimo más dinero, tenía muchísimo más poder adquisitivo. Bueno,
damas y caballeros. Entonces, esto es algo para pensar al respecto de cómo una persona, ¿no?, puede cambiar el rumbo de las cosas cuando tiene ah, el capital para que las cosas se muevan en la confundida, muy, muy confundida dirección que él está buscando darles. Eh, es espantoso lo que él ha hecho, es espantoso su legado retórico, su legado ideológico, su legado operativo, y es ese mundo espantoso que él ha ayudado a crear y de la que él es en gran parte responsable. Es ese mundo, el mundo que muere ahora, y eso hay que celebrarlo. Se viene muchísimo dolor que se lo merece, que se lo merece este triste mundo. Y veremos si logra aprender algo. Pero de eso vamos a hablar la próxima vez. Muchísimas gracias por su atención. Y yo tengo que, un segundito, yo tengo que detener la grabación.